Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Diego y con mi grupo les explicaremos la anatomía e histología del intestino delgado, intestino grueso. Estos son órganos del tubo digestivo y si quieren queden separados. Bueno, primero hablaremos del intestino delgado. Este mide aproximadamente de 5 a 7 metros en un cadáver, pero en una persona mide de 3 a 4 metros vivo. Están fijados a la pared posterior del abdomen gracias al mesenterio, que es básicamente una especialización del peritoneo. Está irrigado por la vena y la arteria mesentérica superior. Donde termina el intestino delgado hay una unión, esta unión se le llama iliocecal. Acá se une el intestino grueso. Bueno, este se divide en tres partes. La primera parte es el duodeno, que es la parte más corta del intestino delgado, y después está el yeyuno y el ileum. Entonces, a continuación, hablaremos más a profundidad de cada una de estas partes. Primero hablaremos del duodeno. Este tiene 4 porciones. La porción corta mide aproximadamente 5 centímetros y se ubica en L1. Entonces, ahí se forma la unión gastroduodenal. Esta porción no tiene pliegues circulares y se forma una ampolla duodenal. Bueno, hay una porción que es la porción descendente. Esta mide de 7 a 10 centímetros y se ubica entre L1 y L3, donde se ubica el proceso oncinado del páncreas. Esta porción tiene válvulas de Kerpring o pliegues circulares y se encuentra la ampolla de Vater, a la cual llegan los conductos colédoco y de Wilson, y por estos llega el jugo pancreático y la bilis que ayudan al proceso de la digestión. También está la porción horizontal, que mide de 6 a 8 centímetros y esta cruza la línea media de L3. Ahí se relaciona con la vena y arteria mesentérica superior. También está la porción ascendente, que mide como 5 centímetros y está entre L2 y L3. Y ahí se forma la unión duodeno-yeyunal. A su vez, cuenta con 3 flexuras, entonces está la duodenal superior, está la duodenal inferior y la duodenal yeyunal. Bueno, entonces a continuación vamos a hablar del yeyuno ileo. El yeyuno inicia desde la flexura duodeno-yeyunal y se caracteriza por tener una gran cantidad de pliegues, los cuales se denominan válvulas de Kerr. Por otra parte, el ileum termina en el ciego y mide aproximadamente 5,5 metros a 9 metros junto con el yeyuno. Como se observa, no hay tantos pliegues y están presentes los nodulillos linfáticos, los cuales se denominan las placas de Peyer. Por último, aquí podemos observar radiografías con contraste, en donde en la parte superior encontramos el yeyuno y en la parte inferior el ileum. A continuación hablaremos sobre la histología del intestino delgado, la cual es muy importante ya que hablaremos sobre cada célula que se observa en la imagen. Los enterocitos, que es la imagen amarilla, cumplen funciones de absorción. Seguido de esto están las células caliciformes, que se encargan de producir mucosa y conservar la lubricación del intestino delgado. Luego se encuentran las células enteroendocrinas. Estas producen hormonas como somatostatina, que reduce la movilidad del tracto digestivo, y también la histamina, que ayuda a la producción del ácido gástrico. Las células regenerativas, como su nombre lo indica, ayudan a la cicatrización y construcción del intestino. Y las células de Paneth cumplen función inmunitaria y regulan la flora bacteriana. Además de esto, hablaremos sobre el tipo de epitelio y las 4 túnicas que se encuentran a lo largo del tubo digestivo. Iniciaremos hablando sobre la histología del duodeno. El duodeno, el yeyuno y el ileum están conformados por 4 túnicas: la mucosa, submucosa, muscular y serosa. A su vez, la mucosa tiene 3 capas. Está el tejido epitelial, que es tejido cilíndrico simple, la membrana basal, que es tejido conectivo areolar. Allí se encuentra un tejido linfático asociado con la mucosa y finalmente la capa muscular de la mucosa, la cual es músculo liso. En esta imagen podemos observar de parte externa a interna la S, que se refiere a la capa serosa, la M significa la capa muscular, la L hace referencia al músculo liso y la C hace referencia al músculo circular. Más interno está la capa submucosa y la muscular de la mucosa, que es un poco más delgada. Finalmente encontramos la mucosa, que es donde se encuentran las vellosidades.
Luego, en la histología del yeyuno se encuentran los plexos linfáticos de Meissner y Auerbach. Su función principal es la coordinación de las actividades de las capas musculares. Además, también se observan las diferentes capas. Entonces, observamos la serosa, entre la capa muscular longitudinal y la circular se encuentra el plexo de Auerbach y en la parte superior derecha encontramos la submucosa. Para finalizar, hablando de la histología del ilion, podemos observar las células caliciformes que están en la parte superior y estas no tienen tinción. También se encuentran en la parte inferior las células de Panet que están de una manera roja brillante y también se encuentran las criptas del Leverkuhn y en la capa submucosa está la lámina propia. También recordar que las vellosidades son un poco más cortas y menos gruesas que en los segmentos anteriores. Continuando con la anatomía e histología del intestino grueso, esta es la última parte del tracto gastrointestinal y abarca las cavidades abdominal y pélvica. Tiene una longitud de aproximadamente 1.5 metros y está irrigado por la arteria iliocólica, apendicular, cólica derecha, cólica media y cólica izquierda. La sigmoidea rectal superior, media e inferior. Bueno, entonces las partes que conforman el intestino grueso son el ciego, el apéndice, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y por último el canal anal. Entonces a continuación hablaremos con más profundidad cada una de estas partes. Bueno, el ciego se encuentra en la fosa ilíaca derecha del abdomen. Unida a esta se encuentra el apéndice vermiforme, la cual es una bolsa linfoide ciega ubicada en la fosa ilíaca derecha que surge del ciego. Estas dos partes del intestino grueso están conectadas por el mesoapéndice. En el intestino grueso hay tres tenias, el cual es músculo longitudinal y estas forman las austras, que se observan como unas abullonaduras. Hay tres tenias, la libre que se encuentra en el colon ascendente, las epiploicas en el colon transverso y las cólicas las cuales encontramos en el colon ascendente y en el descendente. Por último, tiene la válvula iliocecal que está formada por dos labios. Unido a estos hay un frenillo en la parte anterior y posterior. El colon se divide en 4 porciones. El colon ascendente sube por el lado derecho del abdomen y llega a la superficie inferior del hígado. Pues gira hacia la izquierda para formar el ángulo hepático. El colon transverso continúa por el abdomen hacia el lado derecho, se curva por debajo del borde inferior del vaso y ahí se forma el ángulo esplénico. El colon descendente va por debajo de la cresta ilíaca izquierda y el sigmoideo es la continuación del descendente, se proyecta hacia la línea media del abdomen y se continúa con el recto, cerca a la tercera vértebra sacra. Ahora continuando con el recto, este mide aproximadamente entre 13 a 15 centímetros conformado por músculo longitudinal que contiene pliegues rectales y transversales y también contiene flexuras que son las sacras, anorrectales, laterales y finaliza en la flexura perineal anterior al coxis. Bien, ahora hablando un poco sobre el conducto anal, mide de 3 a 4 centímetros aproximadamente, no tiene canales anorrectales, sus músculos son anorrectales y dos de ellos pertenecen a músculo liso y el otro a músculo esquelético. Dentro del músculo liso tenemos el esfínter interno acompañado de la vena rectal superior y del músculo esquelético, el músculo longitudinal y el esfínter anal externo, acompañado pues de su vena rectal inferior. Y para finalizar está inervado por el nervio pudendo. Bueno, siguiendo con la histología del intestino grueso, encontramos que no hay pliegues ni vellosidades. Hay glándulas tubulares rectas, que son las criptas de Leverkuhn, y ahí se pueden encontrar células calciformes, madre, enteroendocrinas y Panet. Encontramos enterocitos, que son el epitelio cilíndrico simple con microvillosidades que forman el borde en cepillo. Y encontramos células caliciformes que le dan la lubricación.
En la histología del ciego encontramos 4 capas como una estructura tubular. Entonces, las capas de estructura del ciego son túnica mucosa, túnica submucosa, túnica muscular y túnica serosa. La túnica mucosa del ciego está revestida por el epitelio cilíndrico simple y las células caliciformes. Encontraremos las capas de lámina propia y lámina muscular dentro de la túnica mucosa del ciego. La lámina propia del ciego consta de numerosas glándulas intestinales. Siguiendo con esto, la túnica submucosa del ciego posee tejido linfático y nódulos en toda su longitud. En la túnica muscular encontramos las capas de músculo liso circular interno y músculo longitudinal externo. Ya por último, en la túnica serosa encontramos una fina capa de tejido conectivo laxo o areolar. Esta tiene solo capa de revestimiento de mesotelio y está presente en la parte exterior de la capa de tejido conjuntivo delgado y suelto. En la histología del colon encontramos 3 capas: la submucosa, la mucosa y la muscular externa. Y finalmente, en la histología del recto encontramos la mucosa, que es el epitelio intestinal, con enterocitos columnares y simples y numerosas células caliciformes. Después encontramos la capa epitelial, que es seguida de la capa de tejido conectivo, lámina propia, con vasos sanguíneos, vasos linfáticos y una capa muscular. Seguida de esta encontramos la capa submucosa, contiene tejido conectivo laxo, junto con vasos sanguíneos, folículos linfoides y el plexo de Meissner. Ya finalmente, la capa muscular tiene musculatura interna, que es circular, y musculatura externa, longitudinal, entre las cuales se ubica el plexo de Auerbach. Bueno, muchas gracias y acá encontramos las referencias.